visita en esta mañana. Buenos días a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. El día de hoy es un día muy especial para mí y es un día muy especial para toda la iglesia. Cuando alguien pasa de ser un servidor de su palabra, de estar detrás del escenario a estar ministrando la palabra del Señor, es un honor estar aquí frente a todos ustedes, hermanos. Es un honor servirle al Señor de esta forma y espero que no sea la última vez. Pastor, si me está escuchando, que no sea la última vez, por favor. Creo que el Señor tiene grandes cosas para la vida de las personas que le sirven con amor y que su vida la entregan al servicio del Señor. Si usted está en algún escalón del servicio donde sí quiero, pero creo que no puedo, o sí quiero, pero no me aviento, o sí quiero, pero hay que van a decir de mí, me pongo nervioso y entro en crisis. Hermanos, el Señor les va a ayudar y va a relajarlos y les va a dar nervios de acero para que puedan compartir la palabra. Y como hace rato nos ministraba nuestro hermano David, espero que el Señor me vuelva digno en esta mañana para poder compartir la palabra y que esté a su altura, a la altura de la presencia de nuestro Señor. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso a Cristo? Muy bien, hermanos. Hace unos meses, alrededor de un mes y medio, mi familia pasó por una situación un poquito complicada. Muchos de ustedes lo saben, si no es que todos lo saben. Tuvimos un tema de que uno de mis hermanos desapareció por un par de días, 3 días, algo así. Fue una época de incertidumbre, gracias a Dios solamente fueron unos días. Pero esos días, esos 3-4 días que estuvo desaparecido uno de mis hermanos, pues sí fue algo complicado para nuestra familia. Se pusieron tensas algunas cosas y bueno, nunca está padre que desaparezca alguien de tu familia, que no sepas nada de él. Gracias a Dios fueron solamente unos días. Sé por parte de su novia que él está bien, gracias a Dios, que él está vivo. Y en mi oración y en la oración de algunos hermanos y el pastor decía que no importa dónde esté, siempre y cuando él pueda salir de ese lugar y estar vivo. Y creo que el Señor tiene grandes cosas para mi hermano, así lo creo. Y en mi oración sigue que el Señor en algún momento lo salve y sea un testimonio muy fuerte para la gloria de su nombre. Sin duda este tema me ha dado muchas vueltas en la cabeza, y algunos hermanos en la oración de hace un mes escucharon un poco de lo que yo había preparado ese día para ustedes. Y así en contexto, yo dije, bueno, la situación por la que está pasando mi hermano, no somos ajenos a ella. En este momento todos estamos expuestos por la situación que vivimos en nuestro país, en nuestra ciudad, etc. Pero estás aún más expuesto si tu vida gira alrededor de malas situaciones, malas costumbres. Sin embargo, creo que el Señor obra en cada una de las cosas, y la tribulación y estos problemas no es un lugar que el Señor no conoce. Sin duda, considero que mi hermano se puso en esa situación, al igual como tú y yo hemos estado en diferentes situaciones de nuestra vida donde nos sentimos aprisionados o nos sentimos esclavos de alguna situación, llámese este tema de lo que pasó con él, o el que ustedes gusten, por el que estén pasando en sus vidas actualmente. El día de hoy, hermanos, les quiero hablar un poquito de la libertad en un contexto no tan general como lo entendemos actualmente. Y me gustaría comenzar con una pregunta, hermanos. Nosotros proclamamos siempre libertad, cantamos que en el Señor somos libres. Hay un canto que dice que hay libertad en su casa. Nosotros predicamos, hablamos e incluso evangelizamos a través de este término que es la libertad. Pero ¿quiénes de nosotros, hermanos, somos actualmente
o nos consideramos verdaderamente libres? Es una pregunta que nos podemos hacer en este momento y recapacitar y reflexionar en ella. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Versículo 17 en adelante, por favor. 17 al 21. Lo vamos a leer y vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Dice Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías al Señor. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cierren sus ojos, por favor. Amado Padre y Señor, en esta mañana ponemos delante de ti, Padre Santo, esta escritura y esta porción de la Biblia que quieres que analicemos para tu gloria y para tu honra. Amado Padre, permite, Señor, al predicador ser un instrumento vivo para transmitir tu palabra y que el mensaje llegue concentrado a la vida de cada uno de nuestros hermanos y de todos aquellos que van a escuchar nuestro mensaje a través de las redes sociales. Amado Padre, te pido que termines la obra que has comenzado en nosotros, Señor. Y así como estoy hablando, Padre, y hablaré al entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, nos redarguya, nos exhorte, Señor, a ser mejores y a vivir la libertad que tú tienes lista para nosotros. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Te damos gracias. Amén. Esta porción, hermanos, de Lucas 4:17 nos remonta al libro del profeta Isaías. Fue algo que hace aproximadamente 700 años antes de que esto pasara, el profeta Isaías lo había escrito. Este es el Señor Jesús hablando en la sinagoga. En muchas Biblias viene marcado en rojo. Entonces esas son palabras del Señor, palabras de Jesús, de Cristo, o es Dios mismo hablando, es Dios mismo hablando. Quiero agradecer, hermanos, antes que todo, las oraciones que ustedes pusieron delante de mi hermano. Sin duda eso me inspiró, con la ayuda de Dios, también a poder desarrollar este tema. En otras ocasiones el tema de la libertad hubiera pasado tan desapercibido para mí como cualquier otra cosa. En otras ocasiones hubiera pasado inadvertido, sí, un mal trago, un trago amargo, y posterior, pues mi vida sigue, ¿no? Está bien mi hermano, gracias a Dios, y mi vida seguiría. Pero creo que hay algo más que hay que compartir a través de esta experiencia, y espero que estemos en el mismo espíritu para que lo podamos comprender. Yo creo que el Señor, a través de la tribulación y de los problemas, habla muy fuerte a sus hijos. Habla fuerte a través de tu situación económica, habla fuerte, sea buena o sea mala, habla para bien y habla para mal. Habla si tú estás envuelto en alguna relación tóxica, si algo está pasando en tu matrimonio, si algo pasa en tu vida, en la vida de tus hijos, o dentro de ti tienes alguna raíz de amargura o algo. Creo que el Señor quiere decirte algo a través de ese problema, de esa situación. Considero que un tema muy importante para el cristiano es la libertad. La usamos tan comúnmente para evangelizar y llegamos a decir incluso que el Señor te va a hacer libre y te va a quitar la opresión que hay sobre ti. Pero ¿será que lo estamos diciendo, hermanos, solamente de dientes para afuera? ¿O en realidad estamos creyendo que en el Señor hay una libertad y libertad genuina? Vamos a continuar con esto. Nosotros tenemos una definición que nos da la Real Academia de la Lengua, y en realidad nos da como 12 definiciones, pero no voy a leer 12 definiciones, voy a leer 11. Voy a leer 4 definiciones, 5, y que tienen que ver con lo que nosotros relacionamos mucho con la libertad actualmente.
Según la Real Academia de la Lengua Española, dice: la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Nos suena? ¿Nos suena que somos libres, vivimos en una sociedad libre? Una definición lo resume como un derecho humano básico, es decir, tenemos derecho a ser libres. Nos lo enseñan desde la primaria, bueno, en mi primaria hace años. Otra definición es la facultad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y ojo, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Facultad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Se define también como la facultad que disfrutan las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a la ley ni a las buenas costumbres. Habría que ver el estrato social, la cultura, el lugar del mundo, el tema temporal, para ver qué son buenas costumbres y cuáles no, ¿verdad? Anteriormente y en otros países del Medio Oriente pues, tienen la buena costumbre de golpear a su mujer cuando no obedece, pero esa no es una buena costumbre para nosotros. Entonces tenemos que evaluar qué se considera buena costumbre en nuestra sociedad para considerarnos libres, ¿verdad? Esta me gusta mucho, la definición de libertad condicional, porque hay tipos de libertades. La definición de libertad condicional es el beneficio de abandonar la prisión que puede concederse a los presos en el último periodo de condena y que está sometida a observancia de la buena conducta, es decir, tú vas a ser libre mientras te portes bien. Mientras te portes bien según los estatutos de la ley, depende del Estado, de la República, depende del país y depende del gobernante que esté en el momento, porque también si el gobernante o los gobernantes establecen que puedes hacer ciertas cosas, establecen que puedes hacer ciertas cosas y después el siguiente gobierno establece que no las puedes hacer. Sí nos ha pasado, ¿no? Y por último, la definición de libertad de culto, la tenía que tocar naturalmente, ¿verdad? Que es el derecho a practicar públicamente actos de religión que cada uno profesa. Hermanos, aquí voy a hacer una pausa bien breve, espero no tan breve como la de Milka, pero breve. En este punto particular, hermanos, de la libertad de culto, creo que debemos de estar muy agradecidos con el Señor, porque el Señor nos ha puesto a Unidad Cristiana Adonai en una localidad, en un municipio, en un país y en un tiempo donde no nos tenemos que esconder para adorarlo, donde no tenemos que escondernos para alabar su nombre, donde yo puedo salir de mi casa y bendecir el nombre del Señor y compartirle de las buenas nuevas del Señor a mi vecino, a mis amigos, incluso en algunas escuelas, ¿no? Si uno no es tan directo y tan tajante, en algunos foros públicos se puede hacer por más control que con otros. Digo, en una escuela pues no es como que todos estén compartiéndole a sus alumnos, siendo maestros, ¿no? Pero es muy poco regulado ese tema. Digo, no es como que estemos infringiendo una ley de temporal, una ley de un hombre. Si nosotros hablamos a mi vecino, o me tomo la libertad de detener a alguien en la calle y decirle, Cristo te ama, y compartirle un versículo, o el tema de evangelizar, ¿no? Creo que es un motivo por el cual la iglesia tiene que estar feliz, tiene que ser un motivo de celebración continua, ¿no? Que el Señor nos haya puesto en México, que nos haya puesto en Veracruz, que nos haya puesto en Flores del Valle, donde no nos tenemos que ocultar para proclamar el nombre del Señor. Considero que por ese lado somos bastante libres de hacerlo. Y aún así, hermanos, es triste ver que seguimos siendo minoría. La iglesia cristiana, evangélica, sigue siendo minoría no solamente en el país, sino en el mundo entero. Seguimos siendo minoría con tanta libertad que tenemos en nuestro país. Es triste, sin embargo es de festejar, hermanos, y creo que podemos dar una ofrenda de palmas al Señor porque somos libres de compartir su evangelio aquí en nuestra localidad. Ciertamente, hermanos, lo contrario de ser libre es ser esclavo.
Y el extremo peligroso de la libertad es el libertinaje. A veces en nuestros tiempos, y depende de la edad que tengamos, podemos decir que soy libre porque hago lo que yo quiero y lo que me place. Y no está lejos de la realidad, no está lejos de la realidad del mundo. Es correcto, eres libre porque puedes hacer lo que tú quieras si no afectas ningún artículo de la Constitución, si no afectas a tu vecino, a la persona que está junto a ti, si no la afectas de forma visible o de alguna forma psicológica, o los traumas o algo, pues eres libre de hacer lo que quieras. Nosotros hemos visto extremos de libertades actualmente y los vemos. Está lleno las redes sociales de libertad, de una pseudo libertad de género, pseudo libertad de creencias, de educación para nuestros hijos. En general podemos hacer lo que nosotros queramos, nosotros en el mundo, lo que nosotros queramos, no así con Dios. Esa palabra esclavo, esclavitud, en algunas culturas, en algunos tiempos, en algunos lapsos temporales, en algunos estratos sociales, el ser esclavo es una palabra ofensiva, claro, pero también es una palabra escabrosa. Es una palabra que puede traer a tu mente tristeza, puede traer a tu mente malos tiempos, malas herencias. La palabra esclavo puede remontar a injusticia, puede remontar a malos tratos personales o colectivos. El gran ejemplo, y uno que trasciende hasta nuestra época, es el ejemplo del pueblo judío. El pueblo judío fue esclavo en Egipto, lo sabemos, fueron cautivos durante muchos años y pasaron siendo cautivos y liberados hasta pues la época moderna, se puede decir, la ocupación nazi en el pueblo judío también nos da un ejemplo claro de lo que es estar apartados y lo que es estar esclavizados de forma política, física, mental. Conocemos esa historia, ¿no? El pueblo judío es un gran ejemplo para nosotros desde la Biblia hasta lo que está inmediatamente en nuestra historia. No sé cuánto tiempo pueda tener eso del arraigo y de la ocupación nazi, pero no es mucho tiempo. Sinceramente no son muchos años. Ser esclavo es un término negativo en la mayoría de las veces. La mayoría de las veces cuando nosotros analizamos ese término de esclavitud es negativo. La mayoría de las veces. Nosotros, como varios países incluso, celebramos un día de la independencia. Está cerca. Nosotros, como algunas otras culturas, celebramos la oportunidad de ser libres. Le damos un día al año, nos vestimos de colores y comemos pozole y hacemos fiestas patrias, porque estamos orgullosos de que podemos ser libres, porque estamos contentos de vivir en libertad. Entonces, libertad contra esclavitud lo podemos comparar contra una experiencia positiva y una experiencia negativa, dependiendo del punto de vista que lo veamos. Sin más preámbulos, hermanos, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Es una porción bien conocida. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. En algunas Biblias, incluso el subtítulo nos dice de qué vamos a hablar. Como dice, hermanos, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Vamos a leer lo que tiene el Señor para nosotros y lo vamos a meditar. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que,
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué abanico de enseñanzas tiene esta porción de Juan? ¿Qué abanico de enseñanzas tiene? Nos podemos detener en cada parte de la Biblia, en cada parte de este texto, y creo que necesitaremos más de 40 minutos de predicación para poder hablarlo. Nos dice el versículo 31 que Jesús está hablando a los judíos que habían creído en Él. Ahorita vamos a hacer una pausa en eso. Recuerden, el capítulo 8 comienza con Jesús regresando al templo del Monte de los Olivos, y están las historias que conocemos mucho, la historia de la mujer adúltera, la historia de que Jesús es la luz del mundo, la historia de a donde voy yo, vosotros no podéis venir. Y en el preámbulo de esas situaciones, Jesús se detiene y hay un puñado de judíos que le creen. Si regresamos al versículo 30, nos dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el texto continúa con lo que leímos hace un momento. Gradualmente llegamos a esta situación, pero el versículo clave aquí, hermanos, va a ser para nosotros el 32, pero no lo podemos aislar de todo lo que sucede alrededor. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para poder comprender estas ideas, es necesario que nos vayamos al idioma original. Nuestros maestros se viven diciéndonos, no leas la Biblia como si estuvieras leyendo un libro normal, tienes que leerla y detenerte a analizar. Es algo que le ha aprendido mucho a nuestro hermano David, ¿no? El no quedarme solamente con lo que dice mi versión, porque de entrada mi versión no es la versión original. ¿Sí? Es una versión en el idioma que yo comprendo y domino, pero no es así. Entonces nos tenemos que ir hasta el idioma original de este libro, y el griego es su idioma original. En el versículo 32 dice, y conoceréis. Esa palabra conoceréis, conocer, viene de un vocablo griego que se dice ginosko. Ese ginosko no es conocer como de que lo sabemos o de que yo te conozco y ya. Ginosko es un conocer absoluto, hermanos. Ginosko es un conocer donde implica tener información, sí, cerciorarme de algo, sí también, pero también implica una relación íntima y profunda con aquello que yo creo conocer. ¿Se me explicó? Sí. Con aquello que yo creo conocer, tengo que tener una relación íntima, una relación cercana. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que conocer se tiene que volver forzosamente una unión. En este contexto de esta porción, el Señor nos dice, conoceréis la verdad. Habla sobre tener una unión verdadera y personal con esa verdad. Usada la palabra conocer, se usa en muchas otras porciones de la Biblia. Se define incluso como una relación íntima, una relación sexual, una relación que se hace en lo privado. A ese grado llevamos esa palabra de conocer. No es de que yo lo conozco y sí, yo te conozco a ti y sé tu nombre y dos, tres cosas tuyas, no. Se trata de entablar una relación profunda e íntima. Así también conocer, pero conocer ¿qué? La verdad. La verdad también viene del vocablo griego y es aletheia. Esta verdad es algo de lo que se tiene certidumbre, certeza, algo en lo que creo y algo en lo que confío con mucha fuerza. Esa es la verdad. Algo en lo que yo creo, yo confío, yo lo siento y sé que es cierto y lo creo con fuerza y tengo certeza de eso. Esa es la verdad a la que se refiere esta porción de la Biblia. Por lo tanto, podríamos decir en una paráfrasis que este versículo lo podríamos leer de esta manera: tendrán una relación o unión
con aquello en lo que tienes confianza, y eso te va a hacer libre. Podríamos definirlo de esa forma, ¿no? A lo mejor utilizando las inmediatas definiciones. Aún así es confuso, hermano, yo sé, yo me confundí una semana, algo cercano a una semana, pero lo vamos a poner más simple, ¿no? ¿A qué verdad, hermano, nos estamos refiriendo? En que ya queda claro que conocer es una relación íntima y cercana y privada, una relación muy personal. Pero ¿a qué verdad nos estamos refiriendo? Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dice, y lo podemos ver en el capítulo 14 de Juan. Si me acompañan, por favor, al capítulo 14 de Juan, en el versículo 1 al 7. También es una porción que no sabemos de arriba hacia abajo, sin problemas. A esa verdad nos estamos refiriendo, hermanos. Permítanme leerlas. Capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y continúa, dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Como dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también mi Padre conoceráis. A mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Amén. Esa es la verdad, hermanos. La verdad es que Cristo mismo es el Padre. La verdad es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si aún así queda confuso, hermanos, el Señor nos dice y nos asegura que Él es el camino del Padre, que Él es la vida eterna. Pero ¿de qué verdad está hablando el Señor? Permítanme darles esta noticia, hermanos. Vamos a Juan 1:14. Aquí está la verdad, hermanos. Aquí está la verdad. La verdad es esta, hermanos, y por eso estamos aquí, y por eso nos llamamos cristianos. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, la verdad es que Cristo Dios mismo se hizo carne, se humilló hasta la condición humana, habitó entre nosotros y murió en la cruz y redimió todos los pecados de la humanidad, hermanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad que el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Amén. No podemos dejar de lado el propósito del Evangelio de Juan. El propósito en resumidas cuentas, es lo que estamos diciendo. El propósito es creer que Jesús es Cristo, y que creyéndole a Cristo tenemos vida en Él. Amén. Creyéndole a Cristo, creyéndole a Él, no creyendo en sus prodigios, no creyendo en sus milagros, que fueron muchos, que la Biblia nos da testimonio de eso. Creyéndole a Él, hermanos. Él nos habla fuertemente cada día. Él tiene promesas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Nosotros tenemos que tomarlas y creerlas, creer que son verdad. Esa es la verdad, hermanos. Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros, y le dieron muerte de cruz para la salvación de nuestros pecados, para la limpieza, absolución de nuestros pecados, hermanos. Es una verdad que tenemos que celebrar, es algo que tenemos que celebrar continuamente. El Señor vino a esta tierra para cumplir su propósito, y su propósito era morir. El propósito de Cristo en esta tierra fue morir. El significado es muy vasto. Ha sido un camino largo,
Han sido 2019 años para que su iglesia termine de creerle, para que nosotros mismos comenzáramos a vivir. En mi caso fueron 28 años, 29 años, para poder creerle al Señor y aceptar lo que el Señor tenía para mí. Muchas ocasiones, hermanos, hablamos de la bendición que el Señor tiene para nosotros en su palabra, y no así hablamos de la tribulación que el Señor también nos dijo ciertamente que vamos a pasar. En el versículo de 30 de Juan 8 se nos da una clave bien importante, y es hablando Él de estas cosas, hablando Jesús de estas cosas. Muchos creyeron en Él. Recuerden que en ese momento el Señor estaba rodeado de fariseos, de gente que lo desacreditaba, de judíos que creían en la ley de Abraham, de gente que tenía su propia interpretación de Cristo, y no podían ver a un Cristo que llegó a darnos un mensaje de humildad y de amor y de redención a través de su ministerio. Es una clave muy importante. Desde el versículo 28 podemos ver, dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Continúa hablando de estas cosas. Muchos creyeron en Él, y después la porción que ya vimos. Creyeron en Él no en sus señales, ni en sus prodigios, ni en sus milagros, como bien dije, que fueron muchos. Podemos poner, hermanos, como respuesta a la cuestión del principio, ¿cómo somos o qué necesita el hombre para ser verdaderamente libre? ¿Somos verdaderamente libres? Vamos a ver. Hay 4 puntos bien prácticos y bien básicos que la misma Escritura nos dice ahí mismo en esa porción. Y si aislamos el versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él, podemos considerar que para ser verdaderamente libres, lo primero que necesito es fe. Fe es creer en Él, no en sus obras, no en sus milagros, no en lo que ha hecho con mi trabajo, no en lo que ha hecho en mi familia, que sin duda ha sido bendición, no en lo que ha hecho en mi ministerio, sino creer en Él, no en lo que hace, creer en su palabra. La definición de fe va más allá de la definición que vemos en Hebreos 11:1, que es una definición que creo que se queda corta en relación a lo que queremos dar a entender. Es un concepto que se queda corto. La fe es plena confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, en su obra redentora, en su sacrificio perfecto. La confianza, nuestra confianza tiene que estar puesta en esa cruz. Si nosotros de repente estamos titubeando y de repente nosotros estamos en la cuerda floja de nuestra vida, volteemos a ver a la cruz, hermanos. Si vemos o ya no vemos salida de ese hoyo en el que estamos, volteamos a ver la cruz. Si tengo una situación en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, volteemos a la cruz, hermanos. Ahí está nuestra respuesta, ahí está nuestro socorro, ahí está nuestro consuelo, en la obra que el Señor hizo en la cruz. Sin duda ahí está nuestra libertad también. Creer en la palabra de Dios. La fe es creer en Dios, en su palabra. Creer en la palabra de Dios trasciende más allá de lo que nuestras Biblias resaltan en rojo, como las palabras que el mismo Señor habló. Va más allá de creer en lo que dice aquí. Obviamente esto es la base, pero creer en Dios va más allá de creer lo que dice la Biblia, hermanos. Creer en Dios es aceptar su palabra, aceptar que en efecto en su palabra hay bendición que viene del cielo. Es aceptar que a veces esa palabra, esos versículos, hermano, nos incomodan. Es aceptar las cosas que ciertamente nos dicen que vamos a ser bendecidos, que en su palabra hay vida en abundancia, que somos salvos,
que el Señor prepara moradas celestiales para nosotros, para los que le creemos, para los que le creen. Pero va más allá, hermanos. Si tú vas a creer la palabra de Dios, si tú y yo la vamos a creer de forma integral. No voy a creer solamente lo que a mí me gusta y me hace sentir bien, o lo que me va a ayudar en este examen, o lo que me va a ayudar en mi trabajo, o lo que me va a ayudar y va a salvar mi matrimonio. Creer la palabra del Señor va más allá. Es creer lo que dije hace un momento, es creer que el Señor ciertamente nos promete tribulaciones. Nos promete que tenemos que dejarlo todo, que tenemos que sacrificarlo todo, que nos va a incomodar, claro. Yo considero, y creo que varios hermanos aquí están de acuerdo conmigo, si la palabra de Dios o el Evangelio que estás leyendo no te sacude primeramente a ti que lo estás estudiando, no te sacude cuando lo escuchas, creo que estás oyendo el Evangelio incorrecto. Es aceptar aquellos versículos que nos llaman la atención. Y no solo la atención, hermanos, sino que también nos llaman a la acción. Nos llaman a movernos de nuestro asiento y nos llaman a poner manos a la obra, a servirle a Dios, y no solamente servirle el domingo y servirle con mis ofrendas y diezmos y servirle con la atención que le pongo al predicador que está aquí enfrente. No. Manos a la obra, y a lo que nos llaman, los versículos que nos llaman a la acción, es a quitarme de mi zona de confort, hermano, y dar ese extra que el Señor se merece. Hace un momento David nos ministraba y nos decía que debemos de ser dignos y estar a la altura, y no puedo estar más de acuerdo con esa cuestión. Cuando estás oyendo una palabra que te deja en tu zona de confort, hermano, estás oyendo una charla motivacional y sin duda te ayuda en tu vida, pero Dios te llama a moverte de tu asiento, a moverte de tu banca. Sin duda necesitas moverte y mover tu vida completa. No se trata solamente de hoy me levanto y saco la basura del baño y hoy le sirvo a mis hermanos. Se trata de que mi vida sea un sacrificio completo e íntegro a Dios. Si mi trabajo me está estorbando, hermano, no tengan duda en alejarse de ese lugar. Dice la palabra que es mejor cortar un miembro, sacar un ojo, antes de que el cuerpo completo se pervierta. En otras palabras, es mejor alejarme de eso que me está haciendo daño. Así considero yo en mi idea que es lo mejor para mí o para mi familia. Ciertamente los pensamientos de Dios no son los mismos que los de nosotros. Dios, lo que tú crees que es, exactamente lo contrario es el Señor. Todos aquellos versículos y porciones de la Biblia que nos exhortan a salir de nuestra zona de confort, no se trata de tener una falsa fe en lo que trae prosperidad, en lo que trae beneficios. Bien lo decía Job a través de su libro: ¿aceptaremos acaso del Señor la bendición y no la disciplina? Hay que analizarnos todos. Considero que el estar creyéndole a Él, tener fe en Él y tener fe en su palabra, es en toda la palabra, hermanos. ¿Cuántas veces nos los han dicho en nuestra célula, en nuestras reuniones en casa, en nuestros discipulados? Aquí mismo desde el púlpito nos los han dicho y nos han exhortado a movernos de nuestra zona de confort. Otro punto importante para ser verdaderamente libres es permanecer. Ok, creo su palabra, pero ahora permanezco en su palabra. Permanecer en su palabra es obedecer por completo la palabra de Dios escrita en la Biblia. Tenemos un gran manual de instrucciones, hermanos. Tenemos un gran manual de 66 capítulos. Tenemos un manual que ha trascendido culturas, mares, ha trascendido tiempos, guerras, y lo tenemos actualmente. Y tristemente es lo último que consultamos. No hablo por todos, pero me puedo hasta incluir. La palabra de Dios es a lo último a lo que voy cuando tengo que arreglar algo de mi trabajo. La mayoría sabe a lo que me dedico. ¿Qué puede haber en la Biblia de eso, no? Esa es mi pensamiento. Sin embargo, hay cosas que hay que analizar.
El problema, este es lo último que vemos, permanecer en su palabra es continuamente vivir en la enseñanza que nos dejó el Señor. Permanecer en su palabra es creer y vivir a través de lo que el Señor estableció. Es buscar continuamente la dirección de Dios ante cualquier situación o necesidad. Sin duda lo buscamos en la necesidad. Sin duda lo buscamos en la necesidad. La necesidad de orar por mi hermano me trajo a la mente este tema que creo que no voy a poder resumir en este tiempo. Sin duda hay mucho de qué hablar. Sin embargo, esa necesidad, esa preocupación por mi hermano me llevó a la cruz, como les dije hace un momento. Me llevó a la cruz, volví a ver la cruz y dije: Señor, en ti está mi confianza. Y el Señor dice que si yo creo, mi familia se nos salva. Sin embargo, permanecer en la palabra que Jesús nos dio, en la palabra que Jesús hizo, nos exhorta a ser obedientes, hermanos, a obedecerle. Y obedecer es una palabra mucho más grande que lo que nosotros creemos. Obedecer va más allá de hacer lo que nos digan que hagamos. A veces nos va a incomodar, sin duda. Pero el mismo Señor, en Hebreos 5:8, dice que Jesús, por su padecimiento, aprendió la obediencia. Así también nosotros, hermanos, somos llamados a obedecerlo, a obedecer a Dios. Entonces, para ser verdaderamente libres, debemos de tener fe. Para ser verdaderamente libres, debemos de permanecer en la palabra del Señor. Para ser verdaderamente libres, debemos ser discípulos verdaderos. Discípulos verdaderos. Dice la palabra en la segunda parte del versículo 31, dice, del capítulo 8 de Juan: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hemos oído hablar desde aquí, desde el púlpito, a nuestro pastor y a los predicadores que toman el micrófono, que debemos de ser discípulos verdaderos de nuestro Señor. Hablamos de un camino que recorre el creyente naturalmente, y ese es: yo creo en Dios. A mí me dicen de Dios, yo creo en Dios. Yo me vuelvo discípulo de Dios. Yo me vuelvo discípulo. Pongo en acción mi discipulado, mi creencia, mi fe. No podemos quedarnos solamente como creyentes, oyentes de la palabra. Necesitamos ponerlo en acción. Ser discípulos verdaderos. La palabra discípulo se refiere, según el griego, y muchos nos han enseñado a través de nuestra membresía y a través de nuestro discipulado, la redundancia, se refiere a ser un aprendiz o a ser un alumno. Eso lo sabemos. Ser discípulo se refiere a ser un aprendiz o a ser un alumno. Sin embargo, implica un contexto más amplio. El ser un discípulo, sí vas a ser el aprendiz o alumno, pero también ese vocablo griego nos remonta a tener una relación estrecha con nuestro maestro. Obviamente, si nosotros vamos a ser discípulos de Dios, la relación que tenemos que tener estrecha tiene que ser con Dios, ¿cierto? Entonces, quienes somos llamados a ser discípulos de Jesús, somos llamados a tener una relación íntima con Dios, a conocerlo. Gnosco, esa palabra, conocer verdaderamente. Somos llamados a conocerle, a tener una relación con Él. Somos llamados a tener comunión en Él y con Él. Vamos a 1 Corintios 1:9, rapidísimo, hermanos. 1 Corintios 1:9 nos dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Somos llamados a tener comunión, y comunión es una unión verdadera con aquel por el que hemos sido llamados. A tener una comunión verdadera con el Hijo, para que podamos tener una comunión verdadera con el Padre. Lo decía, ¿no?, en la porción que leímos en su momento. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y me viene al Padre si los juro por el Señor. Bien, entonces, para ser verdaderamente libres, hermanos, debemos de tener fe, debemos de permanecer en su palabra, y debemos de ser discípulos verdaderos. Por último, hermanos, para ser verdaderamente libres es necesario que tengamos conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad, hermanos? La verdad que ya hablamos. Esa verdad que nos dice que el Señor descendió del cielo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la verdad, hermanos. La verdad también es que a la luz de la Escritura, muchos de nosotros aún seguimos siendo esclavos del pecado. Incluso aunque no estemos conscientes de ellos, hermanos. Aquellos fariseos no podían aceptar que estaban siendo esclavizados en aquel momento. Esos judíos no podían aceptar que ellos eran esclavos de su pecado. Yo me imagino a un grupo de judíos soberbio e incrédulo diciéndoles lo que dice a partir del versículo 33, y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yo me imagino un grupo de judíos enaltecidos por esta ley, enaltecidos por esta creencia de que ellos son hijos de Abraham. ¿Y cómo van a ser pecadores? ¿O cómo van a ser esclavos si ellos son hijos de Abraham, son hijos del linaje de Abraham? Yo me imagino a ellos llenos de orgullo, señalando a nuestro Señor en aquel momento y diciéndole: ¿cómo vienes aquí a decirme que soy esclavo? ¿No estás viendo que soy judío? ¿No estás viendo quién soy? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos en esa posición? ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de nuestro pecado en este momento? No lo digan, hermanos. Analícenlo, que el Señor nos analice. El Señor va a ver hasta lo más profundo de nuestro espíritu, va a ver hasta lo más profundo de nuestra vida. Y Él va a sacar a la luz aquellos pecados que incluso nosotros no estamos conscientes aún de que somos pecadores. En Juan 8:33 el Señor nos dice, le dicen que son esclavos del pecado. Continuando en el 34, Jesús les dice: de cierto os digo, es decir, no te miento, te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, pecado no solamente es mentir, robar, engañar a tu esposa. Pecado no solamente es transar en mi trabajo. Pecado, la definición va más allá, hermanos. Va más allá de lo que yo considero en mi mundo, en mi mente, en mi cultura. Va más allá de lo que yo considero mal. Va más allá de lo que en mi mente yo creo que es el pecado. Yo no blasfemo contra el Señor, yo no uso el nombre de nuestro Dios en vano, yo no adoro imágenes. Sí, está bien, pero ¿qué me dices de tu trabajo? ¿Lo sigues poniendo por enfrente o por encima de tu congregación? ¿Lo sigues poniendo por encima de la reunión de domingo? ¿Qué me dices de tu matrimonio, hermano? Sigo teniendo pensamientos perversos. Sigo creyendo que ¿para qué me casé con esa mujer, con ese hombre? Si yo hubiera conocido a Dios antes, otra cosa hubiera sido, ¿no? ¿Qué me dices de la relación que tienes con tus hijos, con los más pequeños de tu casa? ¿Los estamos instruyendo verdaderamente en el camino del Señor? ¿Estamos cumpliendo con eso que el Señor nos mandó? Amado hermano, el pecado
la relación con tu hermano de la iglesia. Termina el servicio del domingo y quizá la bendición sigue por ahí del domingo a las 8 de la noche, que estás bien espiritual, pero ¿qué tal el lunes si alguien se te atraviesa en el coche? Y se te olvida todo lo que escuchaste aquí en esta palabra, lo que escuchaste en esta reunión. Me dices de la relación con tus hermanos de la iglesia. Te ganaron el lugar en el talento y esto se te olvidó en 5 minutos. Amado hermano, todo eso, toda esa raíz que tenemos de amargura y todo aquello que nosotros creemos que no es pecado, hermano, es considerado pecado. Hay pecados de diferentes tipos, de diferentes índoles. Hay pecados por omisión, por no hacer. Una definición de libertad decía que somos libres de hacer o no hacer. Pero que eso que no estoy haciendo se considera pecado. Yo pude haber hecho misericordia con aquella persona que me pidió algo en la calle. Yo le pude haber tendido la mano. Y si se la tendí, se lo hice de corazón. O lo hice porque me exhortaron en la iglesia a que yo le diera un peso al vagabundo. O que yo ayudara a la señora desvalida que me encontré ahí en el camión. Porque subí a cantar. Lo hice porque en serio me nació. O lo hice porque lo tengo que hacer. No nos analicemos a nosotros mismos, hermanos, sino pidámosle a Dios, que es el único que nos puede analizar con microscopio todo aquello que nosotros no podemos ver. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está la relación que tengo con mi familia? ¿Puedo hacer algo más por su vida espiritual? Sin duda, sí. Aprovecho cada oportunidad para compartir la palabra de nuestro Dios en cualquier lugar. Somos libres de hacerlo, hermanos. Hay dos cosas por las que no lo podríamos hacer. Es porque no sé o porque no quiero. Si lo sabes, hermano, si te has sentado en esta iglesia por muchos años y no lo estás haciendo, hermano, pídele al Señor que te analice. Pídele a Dios, pídele al alfarero que termine la obra que está haciendo en cada uno de nosotros, hermano. ¿Acaso la vasija se voltea y le dice al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me hiciste así? Yo quiero ser de esta forma. ¿A poco se voltea algo que yo preparo y me dice, oye, ¿por qué me pones eso? ¿Por qué lo haces así? No, ¿verdad? No creo que me hablen mis pasteles y mis hamburguesas en la tormenta, ¿verdad? No creo. Pero sin duda nosotros no podemos voltear con el Creador y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué el pastor me pide predicar si no sé, si no quiero? Que el Señor nos analice, hermanos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo están nuestros vicios? Este tema me trajo hasta acá. Cuando una persona vive rodeada de vicios, de los que ustedes quieran, de cualquier índole, esa persona está cegada, temporalmente, adormecida, temporalmente. Hasta que esa persona pasa por un lapso de desintoxicación, puede volver a ver de forma más clara lo que está frente a sus ojos. Primero lo que está frente a sus ojos, después lo que hay periférico y después todo lo que lo rodea. Así mismo con nosotros, hermanos, ¿no será que estemos adormecidos? ¿No será que sigamos siendo esclavos de nuestro pecado, de nuestra comodidad? ¿No será que sigamos siendo esclavos de algo que nos mantiene adormecidos? Y que quizá por eso Unidad Cristiana Online no se ha proyectado. Todos queremos crecer, hermanos. Muchos de nosotros hemos escuchado la visión que el pastor tiene. Vimos incluso un diseño que David realizó. ¿No quieren estar ahí, hermanos? ¿Por qué no dejamos que el Señor nos libre de esas opresiones y de esas cadenas? Hay dos tipos de esclavitud, hermanos. Ser esclavo por imposición y ser esclavo por elección. Suena contradictorio, pero es cierto.
Somos esclavos por imposición cuando alguien nos fuerza a hacer algo que no queremos hacer. Cuando alguien me fuerza a hacer una cosa u otra, a creer algo, a hacerlo de cierta forma, somos esclavos de eso. Pero hay una esclavitud que es la más preocupante y es ser esclavo por elección. ¿Cuántos hemos escuchado? Soy esclavo de mis pasiones, soy esclavo de esa mujer que elegí. ¿Sí lo soy? ¿Cuántos hemos escuchado decir que sus ideas y sus ideales los están esclavizando? El ideal no es algo que se siembra como un trabajo o que te fuerzan a hacer como un trabajo. El ideal actualmente, hermanos, es algo tan flexible como decir sí o no. En la ideología de género es tan flexible como decir soy mujer o soy hombre por elección. Por favor. Esa es la esclavitud que más nos preocupa. Yo elijo seguir siendo esclavo de mis posesiones. Elijo seguir siendo esclavo de mi antigua forma de vivir. Elijo seguir siendo esclavo de aquella falsa doctrina que me enseñaron en mi escuelita dominical hace 30 años. Elijo seguir siendo esclavo de lo que dice el hermano que se para aquí enfrente, sin tener una relación real con Dios. No quiere decir que lo que digamos aquí enfrente está mal, ¿no? Pero hoy por hoy, hermanos, muchos de nosotros estamos a un clic de distancia de cambiar la idea que nos está sembrando nuestro pastor y los ministros. Estamos a un clic de cambiar nuestro ideal porque vi un video en YouTube y un hermano que habla con mucha pompa y con muchas figuras, y el hermano se escucha que sabe y entonces le cree. Seguimos siendo esclavos de esa corta mentalidad que tenemos. Amados hermanos, creo que la esclavitud que más nos debe de preocupar en Unidad Cristiana Adonai y en la iglesia moderna es que seguimos siendo esclavos de nuestra propia manera de interpretar a la iglesia, de nuestra propia forma de interpretar a Cristo. Y Cristo, hermanos, es uno, y Dios es uno, y Dios es el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los 1800 hasta los 2000, hermanos. Dios es el mismo. Pero no podemos decir que Dios es todo amor, porque Dios lo es. Amén. Sí. Dios es amor, pero Dios, hermanos, es fuego consumidor también. No podemos dejar de lado a aquel Dios que consume a aquellos que no lo quieren. Dios es un Dios magnífico, si lo sigues. Dios es milagroso, Dios es poderoso, Dios es bueno. En el concepto de que Dios es bueno, no en el concepto que yo quiero de la bondad de Dios, no en el concepto o en la definición de decir Dios es bueno porque me dio un buen trabajo donde gano 15,000 pesos al mes, o 20, 30, 40, lo que sea. 15 ya es mucho, perdón. Ese no es el Dios, ese no es Dios bueno. Dios bueno es aquel que es justo. Dios es justo. Y si queremos estar a la altura y ser dignos de Dios justo, vamos a comportarnos a la altura. Porque si queremos esa libertad que el Señor nos promete, necesitamos estar y ser dignos y estar a la altura de las exigencias de nuestro Dios. ¿Quieres ser salvo? Ya lo eres. ¿Quieres ser libre? Dile al Señor que te examine. Denle fe. Permanece en su palabra. Conoce la verdad. Conoce la verdad de Dios. Créele por completo. No creas solo lo que te conviene. Créele por completo. El Señor promete grandes cosas para los que le creen y para la gente que lo sigue. Sin embargo, tristemente, hermanos, y me atrevo a decir que dentro de la iglesia, no nuestra iglesia, en general la iglesia, aún hay hermanos
que hacen su propio Dios y hacen su propia versión de la libertad de Dios. ¿Tú quieres ser verdaderamente libre, hermano? Ten fe, créele a Él, no le creas a lo que Él puede hacer, que son muchas cosas, sin duda. El Señor hace tantas cosas para las personas que tienen fe en Él, pero cree en su palabra, no creas en los milagros. No necesitas que el Señor sane a alguien para creer que Él es poderoso. No necesitas que el Señor le dé más años de vida a algún familiar para saber que el Señor es misericordioso. No necesitas que el Señor traiga con bien a tu bebé a este mundo para saber que Él es bueno. El Señor es bueno. Créele, permanece en su palabra, seamos obedientes, fieles obedientes. No obedezcan lo que me conviene, no obedezcan el domingo. Obedezcan al Señor, obedezcamos al Señor en cada minuto de nuestra vida. Seamos discípulos verdaderos de Dios. Seamos seguidores fieles, que tengan una relación, que aprendan del Maestro de Maestros. Seamos una iglesia llena de discípulos que ponen en acción cada conocimiento, que escuchan en sus salones de discipulado y que escuchan a través de los mensajes dominicales. Seamos discípulos verdaderos de Dios. Que conozcamos la verdad y aceptemos que la verdad es que nuestro Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros y su sacrificio fue perfecto y único para la salvación de pecados. Dáselo fuerte, Señor se lo merece. Vivamos la libertad que Cristo nos da, como Él nos las da. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, hermano? O permaneces sentado como quieras. El Señor tiene grandes cosas para todos aquellos que le creen. El Señor tiene grandes cosas para todos aquellos que hacen su voluntad, quienes permanecen en su palabra. El Señor tiene esa libertad verdadera para ti, hermano. Y no solamente para ti que eres fiel en tu diezmo, en tu ofrenda, o para ti que eres fiel el domingo y las reuniones de oración de cada fin de mes, y que te congregas y que te reúnes en la célula. El Señor tiene libertad para aquella persona que está en tu casa que no quiere saber nada de Dios. El Señor tiene libertad para aquel vecino por el cual estás orando y estás preocupado. El Señor nos dice que el esclavo no permanece para siempre en la casa. El Señor nos dice que el Hijo sí permanece en la casa para siempre. ¿Recuerdan ustedes el año de jubileo? El año de jubileo donde después de un periodo de tiempo todas aquellas personas que eran esclavos, todas aquellas personas que eran criados y aquellas personas que habían vendido sus terrenos y sus casas por proclamación de nuestro Señor, después de un periodo de tiempo, ese terreno que tú vendiste para saldar una deuda regresa a ti. Esa porción de tierra regresa a ti, pero no solo eso, sino que también tu hijo que fue vendido como esclavo o que se vendió como esclavo regresa a su casa, y el esclavo que tienes en tu casa regresa a su morada. Entonces el esclavo en algún momento regresa a su casa, el hijo permanece para siempre. Dejemos de ser esclavos de nuestros propios ideales, de nuestro pecado. Hermano y hermana, tenemos mucho que pedirle al Señor. Permítame orar. Cierra tus ojos. Amado Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es refrescante, Señor. Y sin duda alguna, una hora de este tiempo, Señor, no es suficiente para administrar todas las maravillas que tienes para nosotros, Señor. Sin embargo, nos retiramos, Señor, de este lugar y nos vamos con la fiel certeza y firme certeza, Señor, de que tú obrarás en nuestras vidas. Amado Padre, danos aquella libertad que nos prometes en tu palabra. Creemos, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que siendo tus discípulos y permaneciendo en tu palabra,
con ese tiempo de intimidad contigo, Señor, ese pecado saldrá a la luz y nos darás fuerza, Señor, de confesarlo delante de ti, Señor, de confesar que hemos sido pecadores y que lo seguimos siendo, Señor, pero en ti, Padre, tenemos libertad, una libertad que va más allá de hacer lo que yo quiera en esta sociedad, que va más allá, Señor, de creer que soy libre porque no estoy bajo ningún yugo humano, Señor. Líbranos, oh Padre, de aquel yugo espiritual, Señor, de ese pecado, Señor, con el cual hemos nacido, Padre. Muéstranos, Señor, el camino hacia la libertad, que tú nos has prometido en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser dignos, Padre, y como dice tu palabra, Señor, permítenos ser obreros, Señor, que se presenten limpios ante ti, Padre, que usemos bien la palabra de verdad, que creamos en tu palabra, Señor, que seamos discípulos fieles, que seamos discípulos verdaderos, Señor, que permanezcamos en tus estatutos, en tus leyes, que tengamos fe, Señor, esa fe genuina y auténtica en ti, Señor. Amado Padre, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque me permites ministrar a tu iglesia, porque me permites dirigir estas palabras que creemos que vienen de ti, Señor. Y creemos, Señor, que has movido corazones y que has movido mentes en este momento, Señor. Creemos, Señor, que cada palabra que hemos recibido en esta mañana viene de ti y que la pondrás por obra en nuestras vidas, Señor. Permítenos ser testimonios vivientes de tus maravillas, Señor. Te rogamos, oh Padre, que nos bendigas, que bendigas a tu iglesia. Te damos gracias, te damos honra.